Nos ponemos de pie y damos la bienvenida a Gabriel Gorjón. Muy buenos días. Wow, qué lindo ambiente, qué lindo poder estar juntos en esta mañana para descontracturarnos un poco, porque el apóstol nos dejó un nivel muy alto. Decirle dame 5 y pegarle en la mano, no le pegue fuerte. Saludarle al que está al lado. Decirle qué bueno estar juntos en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar sus asientos. Estamos disfrutando un tiempo maravilloso de parte de Dios y agradecidos de estar aquí en esta gloriosa mañana. Sé que Dios nos ha hablado fuertemente recién y bueno, lo que yo quiero compartirles en esta hora es el título que tenemos hoy: lugares a los que deberíamos ir. Bueno, si estuviésemos en esta mañana en una agencia de turismo, quizás estarías pensando a qué lugares deberías ir. Nos da esa idea. La palabra que quiero centrarme al principio es esta palabra deberíamos. Es una palabra que por ahí suena como deberías ir al gimnasio, deberías hacer un poquito más de ejercicio, deberías dejar de comer esto, pero nada que ver con eso. Sino que la palabra deberíamos viene de un verbo, deber. Y cuando hablamos deberíamos, nos incluye a cada uno de nosotros. Por eso su significado la quiero tomar un poquito para comenzar. Su significado principal es expresar obligación y necesidad o conveniencia en un contexto hipotético, deseado o sugerido. Yo creo que estos días, más que sugerido, el Espíritu de Dios se está poniendo en cada uno de nosotros no algo que nos está sugiriendo, sino algo que está demandando por medio de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuándo pueden decir amén a eso? Así los veo a todos los que están allá. Creo que el Señor en estos días está sobreedificando sobre este fundamento que es Cristo todo aquello que está poniendo para que podamos completar y seguir llevando esta palabra de verdad a todo lugar. El subtítulo de lo que quiero compartirles hoy es Alcanzados para alcanzar. Y quería leerles un texto que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, el versículo 12. Vamos a leer muchos textos que ya hemos caminado, sobre todo el profeta Jonathan estuvo hablando mucho de eso, no pretendo seguir, pero quiero tomar también un poco lo que él nos decía, una propuesta, creo que fue eso, ¿no? Y que creo que también quiero continuar con ese sentir, no en todo, pero sí quiero tener ese sentir que en esta mañana terminemos declarando esta realidad sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a alcanzar? Entonces, dice el apóstol Pablo en la NBI, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen todos los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si algo piensan de forma diferente, Dios le hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que hemos alcanzado. Hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, digamos todos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador,
y el Señor Jesucristo. Creo que esta es una temporada, por lo menos que lo he tomado nosotros en nuestra vida y también en todo lo que estamos viviendo hoy como la PET, es de entender que estamos creyendo en estos días de poder llegar a estos 7.600 pueblos no alcanzados. Yo creo que hoy son días de mucho desafío, de demandas de parte del Espíritu, pero también tenemos que ver algunos retrasos que ha habido en la iglesia, en los cuales no hemos ocupado ciertos lugares, no hemos alcanzado y han quedado como lugares vacíos. Por eso, delante de nosotros también tenemos pueblos, personas que no han sido todavía alcanzados, y tenemos para nosotros en los días que nos toca vivir un gran desafío de poder llegarles a todos con esta palabra de verdad. Por eso, en primer lugar, quería decirles que para poder alcanzar aquellas cosas que Dios nos ha llamado que alcancemos, necesitamos vidas que sean gobernadas por la verdad. No vidas solamente que dicen cosas verdaderas. Hace poco mi hija me contaba acerca de un niño que la madre lo había mandado a que tenía que ordenar el cuarto, y porque había mucho lío ahí. Entonces ese chico entró al cuarto y empezó a cantar una canción: sea la luz y todo se ordena, sea la luz y todo se ordena. Al ratito entró la madre y vio que el desorden, el caos seguía igual. Entonces, pero el chico seguía cantando: sea la luz y todo se ordena. Y yo lo pensé también en nosotros, que podemos estar declarando muchas cosas, cantando muchas realidades, pero no caminando conforme a esa realidad. Solo podemos ser una generación que no creo que está acá. Creo que acá todos estamos atravesados por la vida de Cristo, pero no podemos ser gente que solamente declaramos frases, hablamos cosas que son verdades, pero que esa verdad todavía en nosotros no ha permeado, no gobierna, lo que recién hablaba el apóstol Moisés, no gobierna toda nuestra vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Y yo creo que Dios nos está migrando de una mentalidad de repetidores de verdades a que la verdad esté gobernando completamente todas nuestras vidas. ¿Sí o no? Entonces, creo que es importante que nosotros podamos reflexionar sobre todo lo que Dios nos está hablando en estos días. Cómo creemos que la iglesia debe ser más relevante en esta sociedad que nos toca vivir. Entonces yo pensaba en este tiempo, en el día de hoy, para comenzar, primeramente 3 cosas. Número 1, el primer alcance debe ser en nuestra vida el reconocimiento que tengamos de Cristo en nuestro ser, en nuestro interior. ¿Cuál es el reconocimiento que tenemos de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo podríamos testificarlo eso en nosotros, no para afuera, sino en nuestra vida? ¿Cómo reconocemos? Porque Pablo lo primero que está hablando aquí es que podamos alcanzar para lo que nosotros fuimos alcanzados por Dios. Segundo, es que debe haber un profundo conocimiento del Señor para los lugares que Dios nos quiere enviar, a donde tenemos que ir. Y tercero, es que podamos tener una participación activa en este evangelio que todos hemos abrazado. Nosotros, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, así a modo de rápidamente, dice: para ganar a Cristo, como finalidad del verso 8, pero el 9 dice: y ser hallados en Él. Y creo que este es nuestro deseo en esta mañana, declarar esto, que cada uno de nosotros en este día somos, y cada día de nuestra vida somos hallados en Él. ¿Dónde nos pueden encontrar en estos días? No en este Adán que estaba basado en cosas totalmente que eran sombras, sino en la realidad de Cristo. Esa es nuestra posición hoy para poder ir hacia algún lugar. Porque si nosotros tuviéramos que ir a algún lugar, como dice, deberíamos ir, antes de viajar, por lo menos podemos agarrar un GPS y marcamos de dónde hasta dónde queremos llegar. Pero primero, para ir a algún lugar, debemos marcar nuestra posición actual. ¿En dónde estamos hoy? Hoy podés estar aquí en Panamá, físicamente en este Hotel Rieu, pero ¿dónde estás en realidad en Cristo? Y esto parece algo muy fácil de entender, pero podemos estar como este niño declarando grandes verdades, pero todavía estamos viviendo en otro domicilio, como decía muy bien la apóstol Karina, todavía estamos viviendo en otro domicilio, declarando verdades, declarando realidades, pero esto no es todavía nuestra realidad.
Entonces, creemos que nosotros fuimos traídos aquí a Panamá por medio de Dios, por medio de su Espíritu, para que podamos atender lo que Dios quiere hablarnos en estos días tan importantes. Nos puede estar pasando algo que podemos ser el día de mañana fugitivos en las naciones o hijos que estamos caminando conforme al propósito eterno de Dios. Hijos enviados de parte de Dios a lugares que deberíamos ir, que deberíamos estar. Y pensaba en Jonás. Cuando Dios lo llama a Jonás, le dice tiene que ir a Nínive, que tiene que ir a predicar, y Jonás, totalmente diferente, toma otra dirección. Tomó una dirección que estaba, algunos dicen, podríamos decir, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Tenía Jonás una santidad muy superficial, que solamente pensaba en sí mismo, que no quería asumir ciertas responsabilidades espirituales, o también, como siempre hemos dicho que Jonás tenía algún problema con los ninivitas, a los cuales no quería era llevarle la palabra, sino que iba a una dirección contraria. Y nosotros sabemos que cuando no caminamos en obediencia a la verdad, nuestra vida es un constante descenso, es un constante bajar en nosotros. Entonces, nosotros podemos ver en esta palabra, dice Jonás capítulo 1, verso 17, pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el capítulo 3, el verso 3 al 4, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo tomo en esto para decir estos 3 días. Estos 3 días también nos hablan en esta mañana de sepultura. Y ustedes saben que la palabra sepultura quiere decir salir de la vista. Y yo creo que estos son días donde Dios nos ha traído aquí para que vivamos sepultados en Cristo Jesús, para que podamos desaparecer nosotros de nuestra vista y que lo que aparezca en las naciones en los próximos años no sean fugitivos que están escapando de algún deber, sino que están caminando conforme a la voluntad, que en realidad, como hemos aprendido anoche, no es la gracia mía, sino es la gracia de Cristo que va creciendo. En realidad, para terminar este punto, es decir, que no aparezcas vos, sino que lo que va a aparecer en los próximos días es Cristo en todo lugar, siendo exaltado y siendo conocido, porque esa será la única forma que podamos alcanzar aquellas cosas que Dios nos envía a las naciones para los días que nos tocan vivir. No queremos ver fugitivos, aquellos que están escapando de ciertas responsabilidades, de aquellos que asumen la responsabilidad de poder entender que Dios nos está llamando a una tarea que no la podemos hacer si no es por medio de su gracia. ¿Cuántos creen eso? Entonces, creo que esto nos habla de crucificados, nos habla de sepultados, nos habla de resucitados cada día en Cristo Jesús. Entonces, quiero decirle en esta mañana que Jonás, quien huyó, podríamos decir, como un profeta por la inseguridad y por el temor a las responsabilidades, no están acá, sino que encontramos gente y personas, amados, que están entendiendo este llamado, están entendiendo lo que Dios nos está llamando, esta corresponsabilidad. Yo pensaba recién, tenemos los pastores en un lugar y tenemos líderes y colaboradores acá, y creo que tanto en pastores como los que estamos acá, tenemos la misma corresponsabilidad de poder llevar esta palabra, de poder trasladar, de podernos mover conforme a la dirección del Espíritu. Hemos totalmente derrotado todas las dicotomías y todas las divisiones que había en el cuerpo de Cristo. Nosotros hoy estamos acá juntos, pero muchas veces pensaba hoy las dicotomías o divisiones que están adentro. Y lo único que va a garantizar que nosotros podamos llevar este evangelio de verdad a las naciones es que internamente podamos ser hallados en Cristo. Diga, hallados en Cristo Jesús. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Entonces, partimos desde ahí. Creo que es importante que podamos declarar esta realidad
en cada uno de nosotros. Sabemos que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Entonces, lo primero que quería decirle en primer lugar, que nosotros, aunque ya lo sabemos todo, pero lo quiero reforzar, es que estamos en Cristo. Ese es nuestro lugar de partida y es el lugar donde siempre tenemos que estar. Esa es nuestra geografía espiritual. A todo lugar que nosotros tengamos que ir o a todo lugar que Dios nos vaya a enviar, siempre partimos. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y el fin de todas las cosas. Dice en Efesios capítulo 1, verso 9 al 10, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, y digamos todos juntos, de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. Entonces, creo que aquí en esta palabra hay un poder determinante para los días que nos tocan vivir, de vivir reunidos en Él. No en esta reunión que hoy tenemos, que es maravillosa, pero vivir en esta reunión eterna y perfecta donde Dios reunió todas las cosas en su Hijo. Fuera de Él, nada podemos hacer. Quiero nombrarle unas 5 cosas. Primero, debemos definir nuestra geografía porque es clave para los lugares que Dios nos quiere enviar. Es clave. Jonás tuvo una visión solamente geográfica, vamos a decir, y política, a dónde tenía que ir. Pero nuestra geografía no es una geografía en primer lugar de un lugar de tierra, sino nuestra geografía donde tenemos que partir es Cristo gobernando totalmente nuestra vida, gobernando todos nuestros movimientos y lo que tengamos que hacer desde ahora en adelante. Jonás se movió de acuerdo a sus intereses personales, se movió de acuerdo a sus sentimientos y a lo que él pensaba, pero terminó en el vientre de un pez. Entonces, entender que en nuestra vida, segundo, no podemos ir más allá de lo que Cristo se haya formado o haya crecido en cada uno de nosotros. Es totalmente determinante que Cristo sea formado en la vida de cada uno para poder estar en los lugares que a Dios nos quiere enviar. Tercero, nuestro gobierno de Cristo en nuestra vida determina el mundo donde nosotros nos estamos moviendo. O sea, nuestro gobierno ha determinado cuál es nuestro mundo. Dios te está sacando de tu mundo para ver conforme a la perspectiva eterna, a mirar desde el corazón de Dios qué es lo que Dios tiene y a dónde Dios quiere que estemos. Cuarto, nosotros debemos entender la dimensión del llamado de Dios, porque fuera de Cristo nada podremos administrar de todo aquello que Dios nos ha asignado. Jesús lo dijo en el capítulo 15, separados de mí, nada podréis hacer. Entonces estamos entendiendo que deberíamos no es una ilusión, sino es una realidad a la cual Dios nos va llamando cada día. Es una realidad que gobierna sobre todas las cosas, sobre nuestros intereses, sobre nuestros gustos. Si no hay lugares que Dios nos está mandando que debemos ir conforme a su propósito eterno. Y sexto, el alcance no está determinado por nuestra situación económica. No está determinado si somos pobres, si somos ricos, si somos altos, si somos bajos, si somos lindos, feos. No está determinado por nada nuestro. Está determinado por la vida del Espíritu que nos gobierna. Y esto se vuelve muy interesante, porque nosotros podremos alcanzar no lo que parte de nuestra imaginación o de nuestras ideas, sino que lo que nosotros vamos a alcanzar es lo que Dios determinó para cada uno de nosotros.
Por eso qué maravilloso es estar como cuerpo acá, entender las relaciones bilaterales, entender la relación que tenemos dependiente de Dios, las relaciones bilaterales, interdependientes, porque esto es algo que no lo podemos hacer solos. Esto necesitamos la expresión corporativa de Cristo en cada uno de nosotros para poder alcanzar lo que Dios nos ha mostrado en su Hijo. Nosotros hablamos, ayer el apóstol nos hablaba de las incalculables riquezas de Cristo. Recién estamos empezando a ver, porque en realidad las riquezas de Cristo son incalculables. No podemos llegar a comprender con nuestra mente finita, solo lo podemos ver desde el Espíritu, lo que Dios nos quiere mostrar en estos días a través de su Hijo. Nada se volverá alcanzable que lo podamos realizar. Hemos visto a través de los años gente que ha logrado cosas por medio de esfuerzos naturales, por medio de esfuerzos humanos, que después en el tiempo no pudieron permanecer, se desvanecieron, fueron como ríos que no tenían cauce, fueron muy fuertes en el principio, pero se perdieron en la llanura, de no complementarse el uno al otro. No creo que estos sean días que vamos a perder, sino que creo que veremos a Cristo avanzando en todos los lugares de la tierra, lugares a los que deberíamos ir. Y yo sé que muchos de los que están acá vinieron con una carga misionera o un sentir de parte de Dios a algún lugar, porque tenemos una generación tan improntada, no digo que está acá, tan improntada con los sentires. Pero en realidad también haya el sentir que dice Pablo en la carta a los Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Si vas, decirle que está al lado, si vas a sentir algo en estos días, es que tengas el sentir de Cristo en tu vida. Haya pues en vosotros, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual como a Dios como cosa que aferrarse. Diga estos días, a lo único que te podrás aferrar no es a tu título, no es a tu dinero, no es a tu currículum, no es a todo lo que a tu bagaje espiritual de tus logros pasados. Este es un tiempo de soltar ciertas cosas. Para lo único que nos podemos aferrar y tomar es de la vida de su Hijo, porque todo lo demás lo vamos a soltar. Este es un tiempo de soltar ciertas valijas, de soltar cierto bagaje, de no aferrarnos a nada. A lo único que nos podemos tomar es de Él y nada más que de Él, porque a donde Dios nos lleva, nada de lo nuestro se vuelve imprescindible y relevante. Lo único que es relevante en nuestra vida es lo de Cristo se haya formado en nosotros para poder trasladar esta realidad. No fugitivos que estamos escapando de la iglesia o de alguna situación, sino gente que entiende el llamado, el propósito eterno de Dios, que es un lugar que yo debo ir, no porque soy importante, sino porque Dios me ha entregado una palabra, Dios me ha dado a su Hijo para que lo pueda dispensar en esta generación y el lugar donde Dios nos quiera llevar. Por eso qué importante es entender esta palabra de corresponsabilidad, que no es de uno, sino es de un cuerpo. Estar aquí, amados, como colaboradores y como líderes es un alto privilegio. Esto viene de haber trabajado en esta reforma durante muchos años, de saber que no hay, las dicotomías fueron derribadas de todo rango, de toda jerarquía humana, de saber que en Cristo Jesús somos uno. Entonces, lo que estamos leyendo recién es que todas las cosas fueron reunidas en Cristo Jesús. Y creo que Dios nos está llamando a que nada podremos administrar de lo que Dios nos ha dado si no entendemos esto en nuestra vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús distribuyó los roles. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos y mi Padre es el labrador. Tres cosas muy importantes: Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y Él es el labrador. Todo el fruto no será para nosotros, sino que todo el fruto es para el Padre. A Él sea la gloria y la honra. Dios nos está llevando de que podamos migrar en nuestra vida de tener a Cristo
a una mente de estar en Cristo. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. La palabra primogénito significa primer hijo, pero también muestra la única medida en la cual Dios nos mide. Cristo es la única medida en la cual Dios nos mide. No hay otra medida. No está la medida de metro, no están las otras medidas. Con eso podemos medir ciertas cosas para trabajar en esta tierra. Pero el patrón de medida que nosotros tenemos es Cristo. No hay otro. Por eso entender que en Él todas las cosas nos fueron dadas para que no alcancemos nuestros logros personales y alcanzar cosas de nuestras visiones personales, sino de una sola visión: que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea conocido, que Él sea el Señor de todo, en todo y por todo. Esa será nuestra meta en los próximos años. No estamos buscando la excelencia del conocimiento de mi vida, sino la excelencia del conocimiento de la plenitud de Cristo, y eso habla de una responsabilidad en que no nos podemos apropiar de ninguna gloria. Nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Solo somos instrumentos, solo somos colaboradores por medio de los cuales Dios quiere expresarse a los días de hoy. Los apóstoles definieron los roles muy claros. Ellos dijeron quién es Apolos, quién es Pablo. Son colaboradores. Uno está sembrando y el otro está regando, pero lo que le da el crecimiento, el sentir y el que da realmente el verdadero sentido a las cosas es Dios, porque Dios le dará crecimiento. Entonces, entendiendo que en Él tenemos todas las cosas, Colosenses capítulo 1, verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y quiero decir, nosotros no, la imagen, tu vida, vos sos parecido a Adán, pero la imagen es otra cosa. Él es espíritu. La imagen nos habla del gobierno de Dios en nosotros. Él nos creó a su imagen. Él nos creó para que seamos la representatividad de Dios en los lugares que tenemos que ir. No habla de una imagen externa, habla de una imagen interna que se expresa y que representa la verdad. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero dice el verso 16, porque en Él fueron creadas, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Cristo es la medida de Dios. Si metemos a Cristo en nuestro mundo, nunca daremos a la medida de Dios. Si metemos a Cristo en nuestro mundo, nunca daremos a la medida de Dios. ¿Cuál es nuestro mundo? ¿Cuál es nuestro mundo? La medida de Dios entendemos que es Cristo, es su Hijo. Y la medida de Dios es la que va a ampliar nuestra visión. Por eso en un momento Jesús dijo, fue necesario que Él pasara por Samaria, porque no fue una casualidad de Jesús, fue una intención de parte de Dios de pasar por aquel lugar. Y cuando pasó por aquel lugar, voy a apelar a que usted tiene el conocimiento de las Escrituras. El Señor le dijo a aquella mujer, si conocieses el don, si conocieses el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría ¿qué? Te daría agua viva. Y estos días, yo pensaba esta mañana mientras oraba para esta reunión, me vino este texto, pensando que Dios nos ha dado todas las cosas. Esta mujer tenía la tecnología del momento para sacar agua del pozo.
no tenía el balde, tenía todo, pero en su vida, en su interior, el Señor le estaba diciendo, porque esta mujer le dijo, pero no tenés balde, Señor, pero el pozo es hondo, pero no te estoy hablando de esta agua terrenal, no te estoy hablando de estos días, te estoy hablando de un agua, te estoy hablando de algo que puede saciar tu sed, te estoy hablando de otra tecnología que realmente va a gobernar tu corazón y que nunca más volverás a tener sed, sino que caminarás en Cristo suplido las 24 horas del día y los 365 días del año, suplidos en una verdad que no es una tecnología del momento, es un gobierno en nuestro interior, que todo en Él está suplido. Por eso no podemos ir a un lugar si realmente Cristo no es el Señor de todo nuestro ser. Porque seríamos fugitivos, porque no estamos escapando de una sociedad, no estamos escapando de una geografía, estamos escapando de una voluntad. Y nosotros teníamos un dicho que lo deben saber todos: es mejor ir a cenar con un ateo declarado que con un Jonás que anda escapando. Mira lo que está al lado. Es mejor ir a cenar, por eso yo puedo ir a jugar, a mí me gusta jugar al pádel, puedo ir a jugar al pádel con uno que es un ateo declarado, no con un Jonás, porque pierdo. Prefiero. Porque hay gente que debería hacer esto, debería aquello, debería lo otro, y vive en el deber, cuando en la gracia todo ya fue suplido, todo nos fue dado, todo fue pagado. Yo no te debo nada a vos, ni vos me debes nada a mí, ni yo le debo a Dios, ni Dios me debe a mí, porque Dios en Cristo Jesús ha suplido todas las cosas para que podamos alcanzar a donde Dios te ha llevado a alcanzar con este evangelio glorioso. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuál fue la palabra que Jesús usó? Si conocieses o conocieras al don. O sea, la medida de Dios, la medida de Dios es la que va a ampliar nuestra visión. Salir de nuestras medidas convencionales. Salir de nuestros estándares naturales para entender que la única medida que da realmente a lo que Dios es la medida de su Hijo. Quiero que entiendas que la medida de su Hijo gobernando en nosotros. Por eso si nosotros nos metemos en Cristo, la medida ya está dada porque estamos en Él. No es algo que tenemos que alcanzar. La medida ya está dada. Ahora, si nosotros queremos traer a Cristo, queremos traer al Padre, queremos traer a Cristo para que intervenga en nuestro mundo, estaremos de alguna manera queriendo llevarlo a Cristo a todo lugar, tratando de estirarlo. Pero cuando la medida, nosotros hemos entrado a la medida de Dios, esta medida de Dios va a ampliar nuestra vida en Cristo Jesús. Y no será Cristo peleando a ver cómo se estira dentro de nosotros, sino es que nosotros estamos en Él, estamos en la mente de Cristo, estamos entendiendo el propósito eterno. No es nosotros estirándolo a Cristo, sino nosotros mirando desde una perspectiva eterna para alcanzar todo aquello que Dios ha puesto para los días que tenemos que alcanzar. Entonces no es solamente que yo estoy en Cristo, es que Él realmente, nosotros estamos en Él y Él es el que da la medida perfecta para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, quiero decirles unas cosas más. Nosotros, ¿cómo podemos medir el progreso al supremo llamamiento de Dios? Y eso implica en nosotros evaluar en nuestra vida el crecimiento. Y el crecimiento no es numérico. Evaluar el crecimiento tiene que ver con madurez. Porque esta palabra dice, yo voy hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que lo que somos perfectos, y esto no hablando de una perfección humana, nos está hablando claramente Pablo de una madurez espiritual. Y eso tiene que ver, número uno, con el crecimiento, y que el apóstol recién lo nombraba tan bien y tan claro, el crecimiento en el conocimiento de Cristo. Es que podamos aumentar en nuestra vida la comprensión de su voluntad. O
llegar a un mayor entendimiento. El entendimiento que va creciendo en nuestras vidas nos lleva a entender cuál es su voluntad. Segundo, esto nos habla de una transformación personal. Y esto nos habla, lo hablé con él antes de decirlo esto, en una observación de cambios en el carácter. En el carácter. En la formación de Cristo. No estamos hablando del humor, estamos hablando de una vida gobernada, de un comportamiento gobernado, no por la religiosidad, sino gobernado por la vida de Cristo. Lo que se ha formado de nosotros, lo que el Señor por medio de su Espíritu va forjando en nuestro carácter. Siempre digo yo que Sansón fue un hombre tremendamente usado, pero él veía una escoba con pollera y tenía problemas. Y a veces encontramos gente hoy declarando cosas en las naciones, pero no hay una formación del carácter. Nosotros estamos trabajando con los niños nuestros en la escuela en casa, y hay un momento que se llama formación del carácter. Y es interesante ver a los chicos así, que nos traen los devocionales y nos comparten. Tenemos más de 40 familias que están trabajando eso. Y una de las materias que tienen es formación del carácter. Y pasan antes de entrar a la escuela en casa, o homeschooling, como se puede decir, tienen un tiempo de formación de carácter, de trabajar realmente en el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es un área que hemos descuidado muchísimo. Hemos más estado preocupados por la unción, por a ver si predico bien, predico mal, si digo esto, si digo aquello, si digo la frase correcta, porque sé que están ahí los correctores. No, pero esa palabra no se dice, porque ahora esos correctores que andan todo el día mirando, no, porque eso no se dice más. Pero el carácter, como bien nos hablaba recién el apóstol Moisés, es una cosa que tiene que ver y que es indispensable para los días que nos tocan vivir. Nosotros sabemos lo que le pasó al apóstol Pablo con un Juan Marcos que no estaba preparado para una obra y tuvo que volver. Y no es que estaba mal, fue un retraso. Después, claro que gloria a Dios, pero debemos saber que en nuestra iglesia tengamos un Bernabé, un hijo de consolación. Porque tenemos que identificar los retrasos. Tercero, debe haber una participación activa en la vida de cuerpo, una participación de que en tu vida hay una contribución, no por tu gran elocuencia, sino por lo que Cristo se ha formado, que realmente hace que la representatividad de Dios en diferentes lugares sea visible, sea notoria, sea una realidad. Porque recuerde que Dios es espíritu. Como dijo el otro día el apóstol Juan, si el Señor fuera espíritu, acá andaría un micrófono así. Se asustaría usted. Así que Dios nos puso a cada uno de nosotros para que podamos ser sus representantes y expresemos esta realidad. Entonces, debemos decirle que debes tener una participación activa en tu comunidad como cuerpo de Cristo, en contribuir en el uso de los dones y las capacidades espirituales para el apoyo, para el crecimiento de Cristo en cada uno. Y cuarto, debe haber una perseverancia en la fe, o sea, mantener la confianza. No les voy a dar cada texto, pero porque quiero ir rápido. Mantener la confianza y la esperanza en Dios a pesar de los desafíos terrenales que tenemos cada día. El apóstol nunca fue gobernado por los desafíos terrenales, porque dice el versículo 13, hermanos, no pienso yo que lo haya logrado. Mire que Pablo pudo trabajar sobre las emociones. Y acá veo tres cosas, no sé si me voy a acordar las tres, pero una es, no pienso yo que lo haya logrado ya todo. Y Pablo acá, de acuerdo a la edad, no era joven, bueno, para nosotros hoy sería recontra joven, pero y ya había caminado mucho. Y podría decir, oh, yo ya lo tengo logrado. No lo he logrado todo, es poder tener una vida emocional ordenada por medio de la vida del Espíritu. Segundo, dice, más bien hago una cosa, olvidando. Gente que todavía no puede olvidar ciertas cosas que han pasado en el pasado, olvidando, no solamente acá estamos hablando de logros, sino de cosas internas. Después nos llevamos una gran sorpresa en la edificación del cuerpo de Cristo, de que personas todavía no han contado todo lo que han vivido, todavía están con muchos intríngulis y con muchas cosas internas por
vivir una vida artificial, una vida de apariencia, de que todo está bien, hermano, te dan la mano en el domingo como un pescado muerto, pero todo está bien, no hay nada que decir, pero todavía hay cosas adentro que no están solucionadas. Y no es que te voy a llevar ahora a hacer sanidad interior, pero hermano, vamos a decir la verdad, no podemos ser, yo estoy cansado de ver gente que como ese chico declarando un montón de cosas, pero después cuando vamos a cuestión, hay un monstruo que ha crecido adentro y creció entre nosotros por el tiempo, por no querer exponerse a la luz, no una luz de condenación, sino una luz que nos lleva a una medida para que podamos alcanzar para lo que Dios nos ha llamado para que lo alcancemos en Cristo Jesús. Amén. Y tercero, esforzándome en alcanzar. Parece que ahora estamos en Cristo. Bueno, hermano, somos como un poco como Jonás. Jonás estaba durmiendo, hermano, escuchá esto. Jonás estaba durmiendo abajo. ¿Por qué no solamente bajó de la tierra, bajó al muelle, bajó al barco y bajó abajo? Y después tenía, y me encanta porque yo pensé esto cuando el apóstol Karina dijo que Dios tiene todo preparado. Hasta Dios preparó un pez. Tened cuidado, ¿no? Dios prepara un pez también. A Dios no se le escapa nada. Tenía preparado un pez. Pero lo interesante de esto es que Jonás estaba durmiendo. Mientras los demás, vamos a decir, los umbandistas, los humanistas, vamos a ver diferentes corrientes de pensamientos que hay hoy, diferentes corrientes de pensamiento, estaban diciendo, era argentino, escuchemos una cosa. Esta tormenta es rara, porque nosotros somos gente de mar, ¿viste? Somos gente de mar, esto nunca lo hemos tenido. Acá hay uno que está escapando, acá le está escapando a sus dioses, hay alguien que le está escapando a algo está pasando. ¿Y dónde estaba Jonás? Abajo, durmiendo, y ellos, acá falta uno, fueron a buscar y Jonás, el hermano estaba ahí abajo y le dice, ¿qué haces durmiendo, dormilón? ¿No te das cuenta de lo que estamos viviendo? Bueno, la cosa fue, ya la saben todos, lo echaron al mar. Pero ¿qué quiero decir? Que en realidad hoy, a pesar de los desafíos terrenales que tenemos, a pesar de todo, poder estar sanos para lo que Dios nos quiere mandar, estar preparados emocionalmente, entendiendo que lo he logrado, entendiendo que olvido lo que está atrás y también entiendo que más allá de ciertas dificultades y problemas que hayamos tenido, nos esforzamos en alcanzar, como bien nos ha decía el apóstol Gustavo, en alcanzar la meta que Dios ha puesto. La meta es Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Y dice el verso 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento, yo lo resalté, su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Por eso, qué interesante es mantenernos en la carrera. No solamente es correr, sino que Pablo, con una mente de atleta, nos está diciendo de que mantenerse en la carrera, corriendo la carrera. Lo que Pablo está tomando acá y alude, podríamos decir, a las carreras de anfiteatro. Él podía ver realmente las carreras que tenía en aquel lugar, sino que permanezco, estoy en esta carrera. Quiere decir que todavía estoy corriendo, estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. No estoy en un estado pasivo, estoy caminando hacia donde Dios me quiere llevar. No he abandonado. Es triste ver mucha gente. Yo me acuerdo una vez fui a un congreso de misioneros en Noruega, no voy a hablar de la misión, y la reunión estaba lleno, no como hoy, un poco menos, pero había bastante. Resulta que todos estos misioneros, usted sabe que Noruega fue un país que envió muchos misioneros al mundo, y yo le digo al pastor, pero qué manera de ver misioneros, sí, porque ahora están acá, ninguno va a la obra, están todos acá. ¿Y cómo es la cosa? Si fueron enviados, no, pero ellos ya cumplieron, fueron 7 años, 5 años a las naciones y ya cumplieron, ¿no? ¿Cómo es? Esto no es algo que lo hacemos en una temporada, esto es algo eterno. No quiere decir que siempre vamos a estar en un lugar, pero entender ese espíritu en nosotros de que fuimos alcanzados para que podamos alcanzar y para que podamos llegar a donde Dios quiere enviarnos, no va a sonar como un lugar que deberíamos ir, sonará en nuestro espíritu como un lugar que tenemos que estar. Entonces, dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por nosotros, heraldo por otros, yo mismo venga a ser eliminado. No estamos hablando en términos de salvación, porque anoche el apóstol nos tiró una flechita. ¿Somos salvos o permanecemos siendo salvos? Nos tiramos una puntita. Entonces, ¿cómo es? ¿Soy parte de aquella generación que está durmiendo o aquellos que estamos poniéndonos en servidumbre, como nos hablaba esta mañana el apóstol, de un espíritu de servicio en estos días? Habiendo yo sido heraldo, yo mismo vengo a ser eliminado. Es una carrera constante, es una carrera permanente, es permanecer en la verdad, es permanecer en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, encontramos en Pablo a alguien que realmente tenía una vida abnegada, una vida totalmente rendida. Imagínate que Pablo está acá y nos va a decir esto y nosotros, Pablo, ¿pero cómo? No, pero yo prosigo a la meta, yo prosigo al premio, yo realmente me esfuerzo. Cada día estoy caminando conforme a la verdad. ¿Sabe lo que yo le llamo eso? Coherencia a una verdad. Ser coherente con lo que nosotros creemos. Por eso el gobierno de Cristo en nuestro ser va a evidenciar cómo estamos viviendo en estos días, si estamos siendo alcanzados y gobernados por las circunstancias que están alrededor. Porque nosotros tenemos que saber, hermanos, que estamos lidiando con una mentira que tiene más de 6.000 años y esta mentira se volvió global. Porque nosotros cuando estuvimos ahora en África, en Mozambique, ¿cómo entendimos algunas cosas que se hacían en un lugar escondido de la tierra? Hoy es como ciertas magias y ciertos comportamientos que tienen que ver con la mentira. En un lugar inhóspito, desconocido, hoy en el centro de Buenos Aires, en Córdoba, y donde nosotros vivimos, son la realidad. Quiere decir que una mentira se hizo global. Y no solamente podemos decir, bueno, para hermanos, ellos tenían, porque está mejor financiada la mentira. No está mejor financiada, sino que hay gente que está dispuesta a pagar el precio, a ir. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos la verdad, que tenemos una verdad que trasciende todos los lugares, debemos hacer que esta verdad sea global y pueda alcanzar en todos los lugares donde realmente hay una necesidad? Miren, hermano, las grandes empresas, yo veía hoy el Apple apareció, o Zara, aparecieron en un garage de una casa y desde ahí crecieron hasta estar en las mejores tiendas de todo el lugar. Hermano, lo que Dios está haciendo en este lugar no tiene que ver con un lugar geográfico, sino lo que Dios está haciendo en tu corazón, lo que Dios está haciendo en tu ser interior. Es Cristo en tu vida. Estás mirando desde la dimensión eterna que los lugares que deberíamos ir no son una expresión, bueno, ahí está, sino son una realidad que nos encontraremos los próximos años, los próximos días, llevando esta verdad eterna y derribando toda oscuridad para que la verdad también globalmente lo invade todo y llega a los lugares más recónditos, más inhóspitos, porque Dios está preparando un ejército, una iglesia que entiende esta vida corporativa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos va llevando a esto. Quisiera nombrar algunas cosas más, pero no nos alcanza el tiempo. Si no, dice Pablo, prosigo. Diga, prosigo. Y quiero robarle una expresión a Oseas. Dice Oseas en el capítulo 6, no lo busquen. Nosotros proseguiremos en conocerte. Proseguiremos en conocerte. Y esta, aunque es una expresión del Antiguo Testamento y de algo que en conocer a Jehová, yo creo que también nosotros debemos conocer. Diga, conoceremos y proseguiremos en conocerte en la profundidad de tu verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fuimos alcanzados, hermanos, para un propósito. Dios nos ha puesto como testigos y como ministros de las cosas que hemos oído y que hemos visto. Entonces, no podemos perder la dependencia de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Fuimos alcanzados para alcanzar lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Y quiero hablar de un punto ahora, alcanzados para alcanzar. Diga, decirle que está al lado, fuiste alcanzados para alcanzar. No fuiste alcanzado para ser frustrado. El apóstol Pedro decía, no solo alcanzado, decía que nosotros fuimos elegidos conformes a la presciencia de Dios. Él usaba la palabra elegido. Aquí Pablo está diciendo alcanzados para alcanzar la meta que Dios ha puesto. Y nuestra meta, hemos aprendido en estos días, nuestra meta es Cristo. Ahora, ¿qué debemos alcanzar? Donde la plenitud de Cristo no se haya manifestado, debe ser
es muchas veces por el retraso espiritual. Debemos identificar por medio del Espíritu aquellas cosas que trajeron retraso para no alcanzar lo que Dios nos llamó a alcanzar. Nosotros tenemos la cultura del reino, tenemos la vida del reino, la esencia del reino, la vida de su Hijo para dar, y Él es el que en realidad es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, no debemos dejar aquellos lugares vacíos. Los lugares vacíos han quedado muchas veces por nuestras inmadureces. Todo lugar que dejamos vacío será un retraso para la verdad. Caminar en su propósito nos llevará a que podamos identificar los retrasos en años. Sin identificación, si nosotros no tenemos, los apóstoles nos hablaron anoche de diagnóstico. Yo puedo decir en esta mañana que si no tenemos una clara identificación de los retrasos, perderemos la efectividad de esta verdad que portamos. Porque el problema no es la verdad, el problema es que tenemos que solucionar ciertos temas emocionales que muchas veces detienen el avance de lo que Dios quiere hacer. Por eso dije al principio, debemos superar las dicotomías para fortalecer la comunión y la misión en su Hijo. Otra vez, debemos superar las divisiones, las dicotomías, para fortalecer la comunión. Y esto no solamente quiero que lo pienses hacia afuera, en nosotros. Las divisiones internas, las dicotomías, para que podamos fortalecer este vínculo perfecto que es Cristo en nosotros. Debemos crecer en la corresponsabilidad en el cuerpo de Cristo, que a todos nos hace responsables. Hay un dicho en misiones, que misiones se hace con los que oran, con los que dan y con los que van. Es un trabajo totalmente sincronizado. Lo que Dios espera de una iglesia que cada día va derribando todas las divisiones y todas las dicotomías que lo único que han traído detenimiento y han traído retraso al cuerpo de Cristo. Por eso nosotros rechazamos una visión sociológica. Rechazamos una visión sociológica que se clasifica por rangos. No tenemos rangos. El Señor ha derribado. Cuando miramos al profeta Zacarías, vas a construir, Él mandó a un ángel a que midiera una ciudad que no tenía muros, donde no hay muros, donde es llana, donde es plana, donde somos uno en Él. En Cristo todo fue reunido para que nosotros podamos permanecer en esta reunión eterna, que no está determinada por lo que hacemos hoy, sino de permanecer en esta reunión gloriosa y maravillosa donde no podemos salir. Y esto se vuelve como un poder determinante a la iglesia. El poder no está en nuestro grito, el poder no está en si hablamos bien, el poder está en que permanecemos reunidos en una verdad que nos trasciende, que nos gobierna y que nos lleva más allá. Por eso cuando nosotros crecemos en el entendimiento, creceremos en el entender. Pero si crecemos en el entendimiento, creceremos en el entender. Dice el verso 15, así que escuchen los perfectos, escuchen los perfectos, escuchen los que van madurando día a día. Todos debemos o deberíamos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan en forma diferente, Dios lo hará ver también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Seamos coherentes con lo que hemos alcanzado. No querramos hacer 10.000 cosas, no querramos hacer cosas que Dios no nos pidió. Hagamos lo que Dios nos ha pedido y en eso volveremos totalmente efectivos. Hermanos, dice Pablo, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Necesitamos una generación que pueda ver ejemplos, no copias, sino imitadores de aquellos que por la fe alcanzan las promesas, de aquellos que viven una vida coherente a la realidad. Hoy tenemos aquí muchos testigos. Necesitamos levantar una generación que se comporta conforme al modelo de lo que hemos visto, conforme al modelo que estamos viendo de Cristo. Como les hemos dicho a menudo, dice Pablo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Eso será hasta que el Señor venga, hasta que nos vayamos, pero no debe ser condicionante y determinante para los días que tenemos que vivir. ¿Cuáles son los retrasos y estorbos? Lo que estorba avanzar.
Y lo que más estorba avanzar, y voy a decir dos cosas: la carne y sus deseos. Porque hay lugares donde nosotros queremos ir. Y eso muchas veces parte de nuestros deseos, parte de nuestra carne. Y ahí se ha originado cuántos deseos. Yo tengo una carga por esto, yo tengo una carga por otro. Fue una noche emocional. Fue un día de emociones. Un día donde vimos una bandera, donde sentimos esto. Pero cuando estamos en la realidad de lo que Dios nos quiere ver, no te alcanzan las emociones. Deben ser llevadas al gobierno de la vida del Espíritu. Los retrasos han sido estorbos para el avance, no para Cristo, sino para lo que realmente, que no queden esos lugares vacíos, sino que estamos ocupándolos, pero no ocupando un lugar por ocupar, sino caminando conforme a su voluntad. Y segundo, es derribar aquellos deseos engañosos de que todavía estamos viviendo en el mundo de los deseos, en el mundo de la ilusión. Si deseo esto, Dios me lo va a dar. No es el deseo. Nosotros no caminamos por los deseos, caminamos por su querer. Es que Dios pone en nosotros su querer. Su querer gobierna por encima de todas las cosas. Por eso las palabras, yo las tomo la palabra de Oseas también para decirles ahora: conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, a Cristo. Proseguiremos. Como el alba está dispuesta, dice 6:3 de Oseas, como el alba está dispuesta, su salida vendrá a nosotros como la lluvia tardía, como la lluvia temprana a la tierra. Nosotros necesitamos imperiosamente entender el Evangelio según Dios y no buscar nuestras conveniencias. Los apóstoles entendieron en un marco de conveniencia, no de conveniencias personales, sino de lo que conviene en el Señor. Ellos decían: no todo edifica, no todo tengo que hacerlo, porque yo tengo que entender, voy a hacerlo si conviene en el Señor, porque todo me es lícito, pero tengo que llegar a tener un marco de entendimiento, es que yo hago las cosas si convienen en el Señor. No si tiene que ver que me va a dar rédito a mi ministerio, que nos va a dar rédito algo a nosotros. No, porque no está ahí, nuestra meta no está ahí, no la busquemos ahí porque no está. Es que podamos decir si esto conviene en el Señor. Porque usted puede decir, acá en una generación, creo que nos decía el profeta Jonathan, el por sí, el porque sí y el porque no. Es real. Yo que tengo nietos, tengo una nieta de 21 años que está soltera, la más linda de todas, y de ahí para abajo, hasta tener uno de 2 años. Pero eso, yo digo, pero qué razón que tiene esa, así voy. Antes mi papá me decía, porque sí, porque no, pero ahora voy a decirle porque sí, nada, que porque sí, te traen 1500 argumentos. Es saber que todo me es lícito, pero entender que no todo edifica. Entonces quiero resumir para terminarles con 3 cosas y con eso ministrarles. Hay lugares a donde nosotros nos puede gustar estar. Quizás este es un lugar donde nos puede gustar estar. Y hay lugares donde queremos estar. Pero hay lugares que deberíamos o que debemos, porque la palabra deberíamos viene del verbo deber, donde debemos. Y yo quiero darte por un minuto el lugar que debes estar. Dijimos que el lugar que tenemos que estar es en Cristo, que fuimos alcanzados. No voy a resumirlo esto porque me quedan 42 segundos, pero quiero que te pongas de pie. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 16, versos 5 al 9, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros a pasar el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Pero dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Quiero que levantes tu mano. Quizás viniste en esta mañana o en estos días en lugares que querés estar, en lugares que te gustaría estar. Pero quiero ponerte esta propuesta de parte de Dios, del Espíritu, lugares que debes estar. Lugares que debes estar. Lugares que debes estar. Lugares, yo le voy a decir rápidamente, como padres, como apóstoles, muchas veces el lugar que deberíamos estar, no estuvimos.
Y a veces por el trabajo, por la obra, por lo que sea, no estuvimos. Y fueron lugares vacíos donde otras cosas entraron. Pero hay una generación que está entendiendo. Quiero que levantes tu mano. En los próximos años, en los próximos días, no es lugar que quisieras estar. No es lugares que te gusta estar. ¿Quién no le gusta estar acá, hermano? Alguno me dice, descansaste, pero si la cama que tengo acá, la pieza, es mi sueño esta pieza. Si no descanso acá, no descanso en ningún lugar. Pero tengas por cierto algo, que si escuchas hoy la voz de Dios, porque el apóstol, el que escribió Hebreos dijo, si oyeres hoy su voz, y puso algo ahí, una cuña diciendo, porque no endurezcas tu corazón, porque te puede pasar esto, que si escuchas hoy la voz de Dios, tu corazón puede reaccionar de una manera, no puede ser así. Pero si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino decirle, Señor, heme aquí, lugares que debo estar, lugares que debo ocupar. Retén lo que tienes para que nadie ocupe tu lugar, porque hay gente que ocupa el lugar, ¿vieron? Y te dicen, vos no tenés que estar acá, pero qué bueno es que vos estés en el lugar que Dios quiere que estés. Un minuto tenés la mano, pensá un momento y decirle, Señor, en los próximos días, ¿cuál es el lugar que debo estar? Señor, te agradezco y te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos das la libertad de poder escoger por medio de tu Espíritu los lugares que tú quieres que estemos, para que esta verdad no sea un lugar solamente geográfico, sino sea global, pueda tomar todos los lugares, porque esa es la realidad. Fuimos alcanzados por este Dios maravilloso para alcanzar. Tú eres la meta de todo, tú eres el camino, tú eres la puerta, tú eres la meta de